Son afectados, bueno, en realidad todos, pero básicamente los transportistas. Las extorsiones continúan y, por supuesto, ellos demandan más seguridad, más trabajo de inteligencia para acabar con estas organizaciones delictivas. Bueno, señores, el primer invitado de esta noche es el doctor Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Fue el primer premier del gobierno de Dina Boluarte, así que lo hemos invitado esta noche para hablar acerca de la coyuntura política. Y le agradecemos, doctor Angulo, su presencia. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. Bueno, a ver, en concreto, ¿qué evaluación hace de la gestión del gobierno hasta el momento en todos los campos que el gobierno abarca, por supuesto? Bueno, yo creo que donde hay más falencia es, como ha mencionado, en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Es algo que la ciudadanía reclama. Otro tema que está en la encuesta y por lo tanto que es objetivo es el tema de corrupción. La corrupción desgraciadamente no se ha detenido, continuamos en falencia. Pienso que esos son los temas más graves, ¿no? El tema de que también, aunque no le corresponde al gobierno, los grupos que en estos momentos se han inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, como 41, y que pueden participar en las elecciones, van a dispersar el voto y por lo tanto no se ve que exista cercanamente una alternativa política sólida que pueda servir para mejorar la situación del país. Usted habló de la corrupción. ¿Considera que las redes de la corrupción también ya han caído en torno al, digamos, círculo más cercano del Ejecutivo? Bueno, hay procesos que se están investigando y el solo hecho de que existan sospechas más o menos razonables, que hayan investigaciones, implicaría que sí, ¿no? Por lo menos hay algunas personas cercanas que tendrían que esclarecer sus situaciones, ¿no? ¿Y usted cree que, por ejemplo, en el caso de la presidenta ha sido transparente, ha brindado explicaciones claras de las investigaciones en las cuales está incluida? A nivel de los medios, me parece que todavía no han habido conferencias de prensa. Sé que ha acudido a todas las convocatorias que ha tenido por parte del Ministerio Público. No sé exactamente el contenido de sus declaraciones, pero me parece que es una buena manifestación el hecho de que acuda, ¿no?, con sus abogados. Pero ha brindado explicaciones, por ejemplo, sobre su operación, sobre el caso del cofre, la supuesta ayuda que se le había brindado a Vladimir Cerrón para fugar en un vehículo presidencial. Yo quería preguntarle si considera que esas explicaciones han sido claras o no. Yo creo que hay cosas que todavía merecerían aclararse más, ¿no? Creo que sí. Ok. En términos generales, la gestión de la presidenta, ¿cómo la califica? Bueno, yo veo que de todas maneras es un plano superior a lo que nos esperaba en lo que estaba haciendo el señor Pedro Castillo. Pero creo que hay cosas... Cuando se refiere a eso, ¿a qué significa? ¿Que este gobierno es mejor que el de Pedro Castillo? Así es, en el sentido de que el señor Castillo estaba totalmente desestabilizando al país, pero en estos momentos también hay una situación que no es atribuible al Ejecutivo, que es parte de la responsabilidad del Congreso y que está contribuyendo al tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Ok, pero a ver, si pudiera ser más específico, ¿en qué aspectos considera usted que este gobierno de Dina Boluarte es mejor que el de Pedro Castillo? En la estabilidad económica, no sé qué tanto se deba al gobierno, qué tanto al manejo del Banco Central de Reserva. Sé que hay mucho que es a la iniciativa peruana, pero la estabilidad que otorga el gobierno de Dina Boluarte, felizmente hay una respuesta positiva en lo económico, con todos los demás problemas que sí hay. Ok, ahora, la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿qué es lo que considera usted ha fallado hasta el momento? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de criminalidad, de violencia social, de asesinato, sicariato? Y si considera también que es necesario un cambio en la cabeza del Ministerio del Interior. Ok, yo creo que sí es necesario un cambio, creo que hay una responsabilidad en parte del gobierno, sin dejar de decir que esto viene desde muy atrás. Han habido responsabilidad de muchos gobiernos anteriores. Creo que el problema empieza cuando
se une a la policía y por lo tanto hay la falencia de lo que era la policía de investigaciones. Sé que en esas épocas habían problemas, entre ellos se disparaban, no querían someterse unos a otros, pero probablemente hubo que dar una mejor solución, que fue el fusionarlas y impedir que haya una policía especializada en investigación. Y creo que por ahí hay un tema que solucionar. Y después han venido todas las responsabilidades de los gobiernos que, por ejemplo, no han puesto presupuesto, han motivado que se pierda material de la policía, los policías en mala situación económica, sin mucho respaldo, ellos tienen que comprar sus balas. Entonces hay varios problemas y eso viene de varios gobiernos. Creo que el señor ministro, con lo que ha hecho poco, y yo si fuera él, yo pienso que tendría que dar un paso al costado. Creo que su posición debilita al gabinete. Ok, justamente se hablan de necesidad de cambios en el gabinete. ¿Solamente considera que en el sector interior debe haber cambios o qué otros portafolios? ¿El Premier, por ejemplo, cree usted que ha cumplido con las expectativas? Yo creo que en parte sí. Sé que en la encuesta, desgraciadamente acá todos los representantes y las instituciones están en caída, pero me parece que sí. Creo que hay que dar oxígeno. Hay ministros que en estos momentos están cuestionados y creo que sí, ellos mismos deberían de tomar conciencia y oxigenar al mismo gabinete, ¿no? ¿Cuáles son esos ministros, por ejemplo? El ministro de Salud. Yo sé que probablemente tenga mucho compromiso con su institución, pero la realidad es que las quejas de los médicos son fuertes, en los hospitales no están respondiendo, no hay buenas condiciones y nuevamente se dispararía el COVID o el dengue, ¿no?, que nos está dejando tan mal. Una enfermedad que se ha vencido en muchos países y que lamentablemente nosotros no. Huelgas que están allí y que no estallan, no sé. Pero el tema es que el ministro de Salud me parece que debería dar un paso al costado. ¿Qué otros ministros? ¿El Premier me dice que también? No, a mí me parece que está cumpliendo. Es cuestión ya de la evaluación que haga la misma presidenta, ¿no?, los cambios que podrían darse. Pero me parece que también no van bien las cosas en energía y minas. Creo que no ha sido bueno el tema del Reinfo, porque allí tenemos personas que prácticamente cometen delitos, pero como dicen, estoy en mi periodo de inscripción, entonces ya no hay ninguna represión contra ellos. Pueden cometer muchos delitos, pero el hecho de que estén en inscripción los salva. Ya tenemos más de 20 años de personas que dicen que se quieren formalizar y sabemos que en realidad no les interesa formalizarse. Simplemente utilizan esa figura para permanecer en la informalidad. ¿Qué opina usted, doctor Angulo, sobre este enfrentamiento que se ha originado entre la presidenta Dina Boluarte y el ex premier Alberto Otárola? El ex premier habló justamente o confirmó la operación en una sesión del Congreso. Ahora ella, o sea, la presidenta de la República, ha dicho que ha sido un cobarde, ¿no? Y además que la Fiscalía está abriendo carpetas de circo. Y a su vez, Alberto Otárola ha escrito, ¿no?, en las redes sociales que es víctima de seguimientos desde hace ya un buen tiempo. ¿Qué opina respecto a este enfrentamiento? Bueno, el reproche que le hace la presidenta me parece en parte razonable en el siguiente sentido, ¿no?, que me parece que lo invitaron al Congreso a responder algunas preguntas y él no respondió ninguna, es lo que reprocha la presidenta, sino más bien se refiere a un tema que no estaba allí y ha generado un conflicto. Pero tengo entendido que esa revelación vino también a consecuencia de las preguntas de los propios parlamentarios en la Comisión de Fiscalización. Aparentemente no, y eso precisamente es lo que reprocha la presidenta. Claro. O sea, para usted esta reacción de la presidenta se justifica. Lo que pasa es que si yo voy a responder sobre determinadas preguntas, en principio, en todo caso, lo que tendría que hacer es responder eso, porque eso es lo que justifica mi presencia en una instancia importante como es el Congreso. Pero si yo saco una carta y eludo algo para lo cual he venido, entonces da pie para que la presidenta piense que, como dijo, creo que se quiso agarrar de la falda o algo así, ¿no? Ok, entonces la justifica en ese sentido. Aparentemente sí, claro. Ahora, ¿cree usted que la presidenta ha sido clara en el tema de su operación? Bueno. ¿O ha cometido en ese caso algún ilícito de carácter constitucional
Hay quienes consideran que hizo abandono de cargo, que no comunicó al Congreso esta operación, que debió hacerlo. Hay parlamentarios que han hablado inclusive de la posibilidad de la vacancia presidencial. Obviamente no va a prosperar, pero desde ese punto de vista... No correspondería, pues, porque el tema de la vacancia va en un tema de ética, ¿no? Que haga imposible... Incapacidad moral. Lo que sucede es que eso tendría que tener una información técnica en el sentido médico. Lo que he escuchado es que fueron más o menos una media hora de operación, algo así, y que solamente estuvo en la noche descansando y que ya el día siguiente estaba habilitada. El tema lo podría decir un médico si realmente eso la incapacitaba, ¿no? Y acredita la necesidad de pedir permiso, porque si no fuera así, no habría un motivo. Lo que preocupa es que se diga que han habido documentos que han sido firmados y que pareciera que no es la firma de la presidenta, porque querría decir que alguien podría haberse aprovechado de ese periodo para hacer cosas que de repente ella misma desconoce. Pero, insisto... Amerita una investigación. De hecho, no, claro, sí. Ya hay una investigación, claro, de por medio, pero, insisto, para usted, las explicaciones que ha dado la presidenta sobre la operación han sido claras, porque primero dijo una operación corta, ambulatoria, ajá, y después se dice que estaba internado unas horas. Una operación ambulatoria, a uno lo operan, a la media hora se va a su casa. Claro. ¿Cierto? Pero estuvo toda una noche en clínica. Entonces, hay unas versiones que se contradicen, ¿no? En ese sentido. Sí, yo sé que hay versiones que se contradicen, creo que hay que aclarar más, pero el tema de la incapacidad que justificaría ya que ella haya tenido que tener un permiso del Congreso, lo tendría que establecer un médico, que podría decir el tipo de operación que fue, el tiempo de descanso, las cosas que podría haber hecho o no en esos momentos de la recuperación. Eso creo que es algo técnico. Insisto, volviendo al tema del enfrentamiento entre la presidenta Boluarte y el ex primero Tarola. Entonces, ¿usted considera que esta actitud de Alberto Tarola de revelar la operación en la sesión de la Comisión de Fiscalización fue un acto de cobardía? No, ¿como lo ha dicho la presidenta? Bueno, es la calificación que ha hecho la presidenta, no es mi calificación. ¿Usted cómo la calificaría? Yo creo que si no estaba justificado, si no hubo una pregunta directa y si de las condiciones de la situación habría sido algo que se sacó para librarse de tener que responder las preguntas incómodas, entonces sí habría sido algo indebido que no debió hacerse, ¿no? Ok. Bueno, se ha conocido también que el día de hoy la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la declaratoria de ilegalidad del partido conocido como Antauro. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, creo que sí, porque realmente sus propuestas son violentas, están ahí en las normas armándose, y él ha dicho pues que él va a fusilar gente, y la realidad es que aparentemente él, por sus condiciones físicas, no estaría en condiciones. Entonces, no es solamente el partido, sino es él mismo. ¿Condiciones físicas, perdón, de Antauro? Sí, por... ¿Físicas o psicológicas? Psicológicas, ¿no? Claro, psicológicas también. No estaría... Entonces, ¿está de acuerdo usted con esta decisión? Porque aparentemente él tiene una dependencia de la droga, ¿no? Y la realidad... Públicamente, ¿no? Sí, entonces el tema y las propuestas, ¿no? En realidad, recuerdo que él ha dicho que él haría un operativo para secuestrar al rey de España y con eso hacer que devuelvan la plata de Atahualpa, que él haría un operativo para rescatar al Huáscar. O sea, las cosas que dice... realmente para las personas que tienen seriedad y análisis harían que no puedan votar por él de ninguna manera. ¿Considera que una posible candidatura suya sería un peligro para el país? Yo creo ¿Para el sistema democrático? Yo creo que sí, para el sistema democrático, para el país. Sí. Ok. ¿Cuál es su evaluación de las normas que han sido aprobadas en el Congreso? El Ministerio Público ha difundido cerca de 6 normas que perjudican justamente la labor de fiscales y jueces en la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad. Y quizás el más emblemático, hablo así a nivel mediático porque hoy todos son importantes, pero el tema de la no restitución de la detención preliminar en caso de no flagrancia está todavía en el tapete, en manos del Congreso. Pero, ¿cuál es su opinión sobre la labor del Congreso en este sentido y también del Ejecutivo? En realidad me parece
mal el hecho de varias normas. El Ministerio Público menciona las que atañen con la función de ellos, pero han habido otras que también no son buenas. Y digamos, el tema, por ejemplo, de la detención preliminar, si bien es cierto han habido algunas críticas, aquí tenemos dos autoridades, no es solamente el fiscal, es también el juez. Entonces se pueden hacer correctivos, pero no eliminar una figura que se ha visto que es necesaria. Es lo mismo que ha pasado con el tema de la colaboración eficaz, que le han puesto un plazo. Yo siempre, desde mi época de decano del Colegio de Abogados, decía, también por mi condición anterior de fiscal, que la figura de la colaboración eficaz era muy buena, porque sobre todo en los delitos clandestinos, que solo se enteran quienes los cometen, se requiere que desde dentro haya alguien que da información para que puedan sancionarse, y ha sido una figura buena. Entonces se le ha cortado las alas con los cambios que han hecho. Y igualmente hay otras figuras que también se les ha dañado. Y creo que se está hablando del tema de la extinción de dominio, sí, ¿no? Que todavía está pendiente, y nosotros sabemos que el Estado felizmente se ha beneficiado de algunos inmuebles de narcotraficantes, de comisiones de distintos delitos. Entonces no es bueno que se limite esa figura o que se le elimine. Y es una figura que no solamente existe en el Perú, no podría decirse que es algo abusivo, ¿no? ¿Usted considera que, y esto lo han dicho los críticos más acérrimos del Congreso, que este Parlamento está legislando en favor de los delincuentes, de los corruptos, de los que integran organizaciones criminales? No pienso que directamente lo hagan, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? De repente tienen involucradas a personajes que esas figuras les han afectado. Pero o sea, están protegiendo las bancadas a sus líderes, que están en investigaciones. Eso es lo que aparenta, eso es lo que aparentemente sucede, y desgraciadamente por proteger a líderes o a personas de sus partidos vinculados, están generando un daño grave al país, porque ellos están alimentando la inseguridad ciudadana. Y yo creo que los ciudadanos son conscientes de eso. O sea, para usted el Congreso alimenta la inseguridad ciudadana. Algunos congresistas, las mayorías, cuando sacan estas normas que son contrarias a la policía, contrarias a la función de la fiscalía o judicial, definitivamente están alimentando, ¿no?, a la delincuencia. Muy bien. Ahora, usted ha sido decano del Colegio de Abogados. Quiero pedirle una opinión sobre las expresiones que tuvo la Presidenta de la República en torno al Poder Judicial y al Ministerio Público, ¿no? Ahora último, han sido críticas muy fuertes. Carpetas que para ella constituyen un circo, ¿no? A nivel internacional, dice la Presidenta, nuestro sistema de justicia da vergüenza. ¿Cómo toma estas críticas de la Presidenta hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público? Como su sentimiento. Ahora, la realidad es que creo que sí hay normas ejercicios de acciones que no han debido de darse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acusación constitucional del fiscal supremo Villena, del fiscal de la Nación en ese momento. La realidad es que no tiene pies ni cabeza. ¿A qué acusación se refiere? La acusación por el tema de... creo que 3 o 4 fallecidos en la época de, me parece, diciembre del 2022. ¿Ya? ¿Las muertes de las protestas? Así es, porque vincula el hecho solamente de la condición de la presidenta, como que por haberse dado la declaratoria de emergencia, eso ya implicaba que habían que responsabilizarla por las muertes, como si hubiera una cadena de mando donde ella tendría que responder por un policía que dispara y que mata a una persona. Eso es Sácame una duda, perdón, usted fue incluido en esa denuncia, ¿cierto? Así es, claro. Y por eso le he revisado. Entonces, el tema es que en lo penal no se puede responsabilizar a todos, porque esto equivaldría, por ejemplo, a una persona que tiene una tienda de armas y luego con esa arma se demuestra que alguien mató injustamente, ¿no? Entonces responsabilizamos. Perdón, para usted también, el gobierno no tiene responsabilidad de esas muertes. Déjeme dar el ejemplo. Una persona que vende armas, tiene una tienda de armas, vende el arma y con esta arma se produce la muerte injusta de otra persona. Si retrocedemos, entonces esta persona, como vendió el arma, él es responsable también. Eso es un absurdo, porque en una venta de armas, esta persona lo único que tiene que cumplir es con que aquel que la compra tiene un certificado
certificado, no tiene una incapacidad psicológica, tiene un certificado del psicólogo, no tiene antecedentes penales, entonces cumple los requisitos, dispara, ¿no?, en el polígono y por lo tanto él puede vender el arma. Pero la represión que hubo en esos momentos, en estas protestas, ¿no le, diríamos, atribuye responsabilidad al Ejecutivo? No, es que no le corresponde. ¿Por qué? Porque una persona responde, y a eso va el ejemplo, por las obligaciones que tiene. Si esta persona que vende armas cumplió sus obligaciones de recabar un examen psicológico, recabar un ejercicio de tiro, recabar que no tiene antecedentes penales ni judiciales, etcétera, entonces no le cabe ninguna responsabilidad. Igualmente, un mandatario que a ese nivel dispone una declaratoria de emergencia, pero manera general, no se puede hacer responsable por 10 escenas donde hay gente que está tratando de destruir puentes, que está impidiendo la circulación en una carretera, tomando un aeropuerto, porque materialmente es imposible que pueda estar en todas las acciones. ¿Las acciones de represión en ese entonces se justificaron para usted? Las acciones de represión se justifican según cada escenario. Y materialmente ni la presidenta, ni el premier, ni siquiera los ministros pueden estar en todos los escenarios a la vez para ellos decir, acá sí puede disparar, acá no puede disparar. ¿Pero no considera que hubo excesos? Lo que quiero decir, no, ese es otro tema. Creo que sí hubo excesos, pero lo que creo es que a ese nivel responde alguien que tiene un nivel de responsabilidad en reglamentos, un nivel de responsabilidad en normas concretas. La presidenta no tiene responsabilidad concreta en cada acción que pueda darse en un escenario como ese. ¿La tiene la policía? ¿O la tendría la policía? La tendría la policía o la tendría un representante del ejército, pero en cada escena, si es que realmente hubo excesos y él dio una orden, por ejemplo, para que disparen al cuerpo. Pero usted dice que sí hubo excesos. Pienso que sí hubo excesos. Yo siempre los menciono. El caso de una persona que está ayudando a otra y que le cae un tiro. Esa persona no estaba en una acción violenta, sino ayudando a otro y le cae un tiro. Después hay una escena que recuerdo donde hay, me parece, soldados que levantan sus armas y a un nivel de cuerpo disparan. Y después recuerdo otra de un muchacho que está en una altura y de abajo llega un tiro, el muchacho no estaba haciendo nada y cae. Entonces, o sea, centramos la responsabilidad entonces en la acción, en esos escenarios de la policía y del ejército. Así es, en cada caso más concreto. No del Ejecutivo, para usted. No del ejército como institución. De las fuerzas que estaban ahí, obviamente. Sí, así es, de cada responsable. Claro. Siempre puede haber un teniente, un alférez, pero solo si ellos dieron una orden, que nunca vino. Pero el concepto de la responsabilidad ejecutivo. Política, doctor Angulo. Ese es otro tema. Y ahí sí hay responsabilidad política, ¿cree usted? La responsabilidad Alberto Taro era el premier en ese entonces. Claro, responsabilidad política, por ejemplo, y yo. ¿Usted también La tuvo? presidenta decidió quitarme la confianza y a ese nivel era la responsabilidad política, claro. ¿De la presidenta también? Como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. La presidenta es la cabeza del gobierno, ¿no? ¿Y jefa suprema? Sí, pero a ella es a la que le correspondía en esos momentos ver quién asumía la responsabilidad. Ella decidió que lo hiciera yo y por eso di un paso al costado, claro. ¿Usted considera que fue justo en ese momento el relevo suyo? Usted estuvo solamente 11 días en la presidencia del Consejo de Ministros. Yo no lo discuto. Y Otárola Yo no lo discuto. No lo discute, pero ¿lo considera justo? No lo califico de justo o injusto. Yo pienso que me hubiera gustado quedarme un tiempo más hasta lograr que se pacifique. Con eso hubiera entendido que estaba cumplida la misión que yo me propuse. Y ya lamentablemente pues se dio una falta de manejo en enero, ¿no? Porque ¿falta de manejo de parte de quién? Digamos de todo lo que debió hacerse y supongo... ¿De la propia presidenta? No, de la propia presidenta, porque ella, como digo, está en el nivel general, pero sí debió hacerse un manejo como para que en enero no suceda lo que sucedió, porque cuando yo me voy ya estaba en caída, ya la gente no le hacía caso a esos líderes que yo los califiqué como que estaban soliviantando, ¿no? a las personas, cosa que no les gustó, pero era la verdad y la gente se empezó a dar cuenta. Bueno, los están asusando. Así es. Bueno, don Pedro Angulo, muchas gracias por su visita esta noche a los estudios de RPP.
y esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en Encantado. Prueba de Fuego. Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido a Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros y también exdecano del Colegio de Abogados.